Hola, muy buen día, espero que se encuentren bien. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en un estudio más. Hoy vamos a ver la lección número 5, el estudio bíblico personal. Nuestro versículo clave está en Josué 1:8. Bueno, antes de empezar, quiero hacer una pequeña oración, ¿verdad? Gracias, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes y seas con nosotros en nuestro corazón. Gracias porque tú eres un Padre eterno, porque eres bueno. Tu misericordia es grande, Señor, y tu amor es inmenso. Te ruego, Señor, que si hubiese alguna falta en mi corazón, me ayudes y te pido bendigas, Señor, a las personas que vean este video, que tú seas en sus corazones, para que ellos puedan, Señor, gozar de una íntima comunicación contigo. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, todo, todo hijo de Dios es necesario que es necesario que con el tiempo vaya aprendiendo, ¿verdad? Vaya aprendiendo de la palabra de Dios. Esto con el fin de que Él pueda ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y pueda, por medio de la palabra, por medio del conocimiento de Dios, pueda rechazar los ataques del enemigo. Tanto cuando pueda uno estar triste o pueda haber un ataque del enemigo, pues Él pueda resistirse, ¿verdad? Esto es con la palabra de Dios. Como vemos aquí en la filmina, crecimiento, todo, todo ser físicamente cuando nacemos, necesitamos solamente leche, ¿verdad? No necesitamos, si nos dan de comer otra cosa cuando estamos bebés, pues esto alimento nos puede hacer daño. Entonces, todo depende de una alimentación adecuada. Entonces, al bebé se le va a dar leche, ¿verdad? Leche de la mamá o leche de fórmula, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades. ¿Qué pasará si le diéramos alimento sólido a un bebé? Pues este se enfermaría, ¿verdad? ¿O qué pasaría si le diéramos, no sé, carne? Enfermaría, ¿verdad? Definitivamente. Pero ¿qué pasa si a un bebé pasan los años y le seguimos dando leche, ¿verdad? También este va a enfermar. Entonces todo, de acuerdo a una edad, debemos de irle dando a diferente tipo de alimento. Entonces, la vida espiritual es muy similar a la vida física de una persona. Cuando es recién ha tenido un encuentro con Dios, con Cristo, como su Señor y Salvador, es necesario que empiece a tomar este tipo de lecciones, ¿verdad? Este tipo de lecciones para que empiece a estudiar, a meditar sobre la palabra de Dios y poco a poco vaya madurando hasta empezar a tomar pues ya estudios más formales y más concretos, ¿verdad? Sobre ciertos puntos en específicos. Estos por el momento son estudios pues básicos para empezar a aprender sobre el amor de nuestro Dios. Y para esto pues estamos tomando estos estudios y bueno, uno de estos es que todo crecimiento depende de una alimentación adecuada, ¿verdad? La palabra de Dios es comida espiritual, así lo menciona la Biblia. La palabra se menciona que es como pan, como leche y alimento sólido, según las etapas en las que estamos, ¿verdad? Como vida cristiana. No solo de pan. En Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente eh, para que un hombre viva, no solamente puede preocuparse sobre puro alimento, ¿verdad? Quiero decir, no se debe de, no se debe de preocupar que no se debe de preocupar por no tomar estudios, ¿verdad? No, lo contrario. Toda persona debe tanto alimentarse físicamente como espiritualmente, ¿verdad? Este versículo nos recalca muy, muy claro que dice, no solo de pan vivirá el hombre,
Entonces quiere decir que debemos tener una relación con Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, así la persona pues va a ir creciendo tanto físicamente como espiritualmente. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces, debemos desear como niños, ¿verdad? ¿Cómo se pone un bebé? Se pone a llorar, ¿verdad? Porque no le dan su leche, se le dan su teta. Entonces, así debemos ser nosotros cuando hemos encontrado a nuestro Salvador. Debemos buscar la leche espiritual, eh, que es la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros hermanos. Pero dice que la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Debemos de buscar directamente en la palabra de Dios su verdad. No debemos de pues leer novelas o libros extraños que sean ajenos a la palabra de Dios. No quiero decir que con esto no haya libros buenos, ¿verdad? También hay libros buenos que nos pueden ayudar. Pero lo relacionado a la palabra de Dios, pues solamente los vamos a encontrar en la palabra, directamente en la Biblia. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, este conocimiento nos va a ayudar para tener la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Para que no nos haga flaquear, pues, algún problema o alguna circunstancia. Conforme vamos creciendo, vamos nosotros a ir ocupando, pues, alimento más sólido, ¿verdad? Así un bebé, un niño, un joven, un adulto, un anciano. Entonces, debemos de irnos preocupando por estos, avanzando en la palabra de Dios, pues, para ir creciendo en el conocimiento de Dios. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, parte del estudio personal que debemos de tener todos los hijos de Dios es que debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios y con esto también vamos a ir formando un carácter fuerte para que podamos, discernir entre lo bueno y lo malo y también discernir en lo que serían cosas que no le agradan a Dios. Porque aquí, por ejemplo, Pablo les estaba diciendo a los corintios que tuvo que hablarles como si fueran recién convertidos, ¿verdad? Como si apenas hubieran aceptado a Cristo en su corazón. Porque dice, os di a beber leche y no vianda. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, nosotros debemos de tener un estudio, pues, si no es diario, pues mínimo tener un estudio constante durante toda la semana. Pues, no sé, puedo decir 2 o 3 días a la semana para que puedan ir creciendo en la palabra de Dios y no nos quedemos ahí solamente como recién convertidos, ¿verdad? Donde no podemos saber eh, o no podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces Pablo aquí los estaba, pues en cierta forma regañando, diciéndoles que ellos no estaban estudiando la palabra de Dios, que necesitan concentrarse y meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso, pues, como les comento, es necesario un estudio personal. Entonces, el estudio personal de la Biblia consta en la lectura cuidadosa, aprendizaje diligente y meditación frecuente. Entonces, lectura cuidadosa. Esto no es solamente leer la Biblia por leerla, ¿verdad? No para decir, yo he leído 10 capítulos, he leído 20 capítulos en toda la semana, o 40.
esto no es necesario, ¿verdad? Lo que realmente importa es, por ejemplo, que leamos, no sé, 10, 20, 30 minutos, pero que lo que leamos esté bien meditado, que hayamos comprendido realmente el mensaje. Bueno, y para esto siempre debemos de pedir la dirección a Dios por medio de su Espíritu Santo para que nos ayude a estudiar, a entender la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios es fácil leerla, ¿verdad? Es fácil leerla, pero no fácil interpretarla, ¿verdad? Yo considero que la Biblia se necesita una llave para poder entender lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuál es esta llave? Pues esa llave es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, siempre antes de que empecemos a estudiar la Biblia, debemos pedir al Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a entender su palabra. El aprendizaje diligente es que pues tomemos notas, vayamos a una versión de la Biblia y vayamos a otra y encontremos así cuál versículo es más claro sobre lo que está expresando, ¿verdad? Conforme usted vaya leyendo en la palabra de Dios, se va a encontrar que hay palabras que no las entiende, ¿verdad? No porque no las entienda, no porque no sepa el significado, porque no las conozca, sino porque están expresadas de una forma en que no entendemos, no captamos la idea. Entonces, si usted busca otra Biblia y allá expresa otra Biblia con diferente versión, expresa la misma idea pero con otras palabras, entonces usted va a combinar las dos, lo que usted entiende en una Biblia y lo que entiende en la otra, entonces usted va a entender ahora sí más fácil el significado que Dios le está expresando, ¿verdad? Después de que usted haya estudiado cierto pasaje de la Biblia o cierto tema, usted va a dedicar un tiempo también para meditar y decir, oh, cuánta razón tiene Dios en este pasaje, lo ha entendido mejor, entonces tú Dios quieres que yo haga esto. Siempre debemos tratar de meditar un rato después de cada lectura para que Dios le afirme el mensaje que le está mandando. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, hay que tomar tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? Como les decía hace un momento. Dedique tiempo, ya sea por la mañana o mediodía o por la tarde, conforme usted de acuerdo a sus circunstancias, se le acomode mejor leer la Biblia. Debemos leer cuidadosamente, ahí está mal escrito, debemos leer cuidadosamente buscando un pasaje personal que Dios para nosotros. Sobre esa lectura, tal vez usted encuentre un pasaje donde ese pasaje usted sienta más identificado que Dios le está dando un mensaje, ¿verdad? Entonces concéntrese en ese pasaje, léalo nuevamente y medítelo y así usted va a aprender más de Dios. Como les decía, debemos de orar antes de leer la palabra de Dios para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo. Y debemos de pedir entendimiento y pedir que nos enseñe cómo vivir adecuadamente la voluntad de Dios. Sobre todo, ¿verdad? Vivir la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? En segundo lugar, debemos ser diligentes. En Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestro Salvador rechazó las tentaciones de Satanás con pasajes bíblicos. Entonces, si nosotros aprendemos la palabra de Dios, como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando estamos vistos en una tentación, podemos usar la palabra de Dios para rechazar esa tentación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue tentado y Él lo rechazó con la palabra de Dios. En Mateo 4:4 le dijo, y respondiendo, y él respondiendo y dijo,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, este versículo nos hace referencia cuando el diablo estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo y le decía, pues convierte esa piedra en pan y así sacia tu pan, ¿verdad? Tu hambre, perdón. Entonces, él le respondió con la palabra de Dios, no solo el pan vivirá el hombre. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Y en Deuteronomio 8:3 leemos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces ahí tenemos ese versículo que seguramente nuestro Señor Jesucristo utilizó para rechazar la tentación, ¿verdad? Bueno, ahora ya hemos llegado al versículo clave. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, todo hijo de Dios debe tener una Biblia ahí a la mano para estarla meditando, estudiando, ya sea de día o de noche, o de día y de noche, para estarla leyendo. Yo procuro tener una Biblia cerca de mi escritorio, ¿verdad? De trabajo, o ahí en mi lámpara en la noche para cuando me acuesto, pues tenerla a la mano y leer un ratito en la mañana o en la tarde. eh, pero el chiste es estar leyendo la palabra de Dios y meditando en ella. Bueno, pues ha sido todo. Este estudio es muy breve. Espero sea de bendición y sobre todo esfuércese para estudiar su palabra. Me quiero despedir nuevamente con otra oración y que el Señor nos bendiga. Padre, gracias te doy, Señor, porque eres bueno, porque por medio de tu palabra, Señor, aprendemos que es necesario estar en comunicación contigo, meditando en ella de día y de noche. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes siempre a disponer en nuestro corazón un tiempo y así por medio del estudio aprender sobre ti cada día. Gracias, eterno Dios, y te bendigo y te alabo, Padre eterno, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, me despido y nos vemos a la próxima. No olvide darle like a este video y recomiéndelo a otras personas, ¿verdad? Para que tomen estos estudios y que sea de bendición para sus vidas y sus corazones. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta luego.